Cualquier amante de los coches deportivos espera velocidad y rendimiento, y son aspectos que las marcas saben exponer y enlazar ante sus clientes. Para bien o para mal. Mentir en los datos de un coche puede suponer un desprestigio enorme, pero a veces esto supone todo lo contrario. No me refiero a que rindan menos de lo esperado, sino que en casos son para bien. Y es que realmente las regulaciones oficiales sobre el rendimiento de los coches comenzaron allá por los años 90, y las marcas trataban de cumplir con aspectos muy concretos para ayudar a enmarcarse dentro de la legalidad y echar un cable a los conductores con los precios de sus seguros. Antes de eso, las fuentes confiables para informar sobre la potencia de un vehículo era la prensa y los probadores de coches. Y entre todo eso Eso resultó que salieron coches más potentes de lo que realmente se anunció. El Nissan Skyline R34 GTR. Ya que te hablo de coches japoneses, comienzo con una de esas bestias de aquella década del final del milenio pasado. Un coche clásico que ahora es de los más cotizados del planeta. Y sí, es que el Nissan Skyline contaba con un motor de 2,6 litros biturbo con 280 caballos de potencia. Pero, curiosamente, salió de las fábricas de Nissan hasta con 400 caballos de potencia. Claro que esto fue descubierto muy pronto y lanzó a la gente de todo el mundo a modificarlos aún más para conseguir potencias más abismales. Poquita broma y tremendo aparato. El Porsche 959S. El superdeportivo de Porsche de finales de la década de los 80 fue el Porsche 959S, muy similar al Porsche 911, pero con una ingente cantidad de soluciones técnicas geniales: tracción adaptativa a las 4 ruedas, llantas de magnesio con sensores de presión, sistema biturbo secuencial y una carrocería de Kevlar. Como tal, la marca aseguró que el coche tenía 456 caballos de potencia de fábrica, pero sobrepasó los 527 caballos de fuerza y 339 km por hora. Y para ser un coche de 1988, no está nada mal, la verdad. Ferrari F40, la última creación de Enzo y uno de los grandes íconos de Ferrari, el amado Ferrari F40, contó con un motor V8 de 2,9 litros biturbo con 486 caballos de potencia, según la ficha técnica. Pero no fueron pocos los dueños que destacaron que el coche producía más de 500 caballos de potencia. Eso explica la posterior elección de algo más grande para poner bajo la carrocería del Ferrari F50, que tuvo que recurrir a una unidad V12 derivada de la Fórmula 1 para conseguir algo realmente digno de su antecesor. El Ford Mustang Shelby GT500. Los japoneses generalizaron aquello de más caballos menos verdad, pero es algo que ya se usó bastante antes. Como tal, Mustang en los años 60 hizo lo imposible por estar delante de marcas como Chevrolet, Dodge, Pontiac. Y es que el Ford Mustang Shelby del 68 declaró una potencia de 339 caballos de fuerza producidos por un motor V8 de 7,0 litros, pero realmente los expertos estaban al tanto de que su potencia real era 441 caballos de potencia. O sea, te hablo de 100 caballos de potencia más de lo que anunciaba la ficha técnica. Y esto ya fue un poco de no tener vergüenza. pero queda para la posteridad. El Porsche 911 Turbo S. La respuesta al moderno Nissan GT-R fue el Porsche 911 Turbo S. Como tal, el Nissan y Porsche competían, pero el Porsche 911, con un motor maravilloso y una caja de cambios automática, era aún mejor, de 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos, pero el cronometraje real es de 2,5 segundos. Para ponerte más en contexto, está al nivel del Bugatti Veyron. Esto es como, ¿qué está pasando aquí? Pues que por norma la compañía estima que cualquier coche de la marca en sus peores condiciones al menos debe poder igualar la cifra que pone en su folleto. Así que en óptimas condiciones están por encima de lo que leas.
El Lotus Carlton no es el Lotus el más bonito, eso desde luego. Como tal, el modelo Carlton buscaba competir con el BMW M5 en los años 90. Lotus se encargó de preparar un motor de 6 cilindros de 3,6 litros biturbo, junto a un cambio manual sin control de tracción, de 0 a 100 km por hora en 5,2 segundos, pero por ahí dicen que había realmente problemas con eso. Este coche sufrió problemas, hablando de su legalidad, pero sí llegó a salir al mercado. Y realmente el coche alcanzaba 280 km por hora, pero sin problemas podría llegar a los 305 km por hora. Está claro que pusieron un limitador a decir que alcanzaba los 280 km por hora para no tener problemas respecto a su legalidad, pero ellos sabían realmente la cifra que este coche podía alcanzar. Simplemente unos genios. El McLaren 720S. McLaren tiene su manía de ponerle el nombre a algunos coches en base a los caballos de fuerza que tienen. Entonces esperarías que el McLaren 720S alcanzara los 720 caballos de fuerza. Pero resulta que Se demostró en el 2017 que estaba por encima de los 760 caballos de fuerza y que alcanzaba el 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos. Y antes, su marca oficial era de 3,1 segundos. Toyota GR Yaris. El héroe japonés de los últimos tiempos rompió el mercado en más de una previsión, y es que Toyota se lanzó a crear un deportivo compacto con un motor de 3 cilindros en línea turbo, tracción integral y un rendimiento espectacular. Un coche de rally descafeinado, que alcanzaba el 0 a 100 km por hora en 5,5 segundos, suficiente para hacer temblar al Volkswagen GTI Club Sport. Pero se hizo una prueba recientemente que marcó una aceleración de 4,6 segundos. Increíble. Y por último, y mi coche favorito, el McLaren F1. Y es que McLaren y Porsche le cogieron el gusto a mentir con sus cifras, y no parece, y a mí me parece genial. El diseñador de este coche insistió en que pretendía construir el mejor coche del planeta y alcanzar un récord de velocidad. El McLaren F1 era pequeño, inquieto, pesaba poco, tenía un motor V12 firmado por BMW que generaba 635 caballos de potencia, realmente un 14% más de lo que se había indicado originalmente. Su velocidad máxima oficial era de 371 km por hora, en teoría, porque años después, con varias pruebas, McLaren elevó la línea roja Y para la gran sorpresa de todos, dejó impresa una velocidad máxima de 391 km por hora. Y es que el McLaren F1 de hecho sigue siendo el coche atmosférico más rápido de la historia, sin hacer caso siquiera a esta maravillosa cifra no oficial. Y estos históricamente son los coches que fueron más rápidos de lo que decían, sin duda alguna unas auténticas bestias. Soy el conductor y si este video te ha gustado te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.